que las encuestas evidentemente algo, pero el gran problema que tenemos es que los encuestadores son porteños, la mayoría de los encuestadores son porteños, y las metodologías implementadas y bien aplicadas se usan en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, donde los resultados fueron bastante fidedignos, pero que evidentemente ninguna encuestadora hace un buen trabajo en términos más federales. Entonces, Milei nunca daba lo que finalmente dio con ese 30% de los votos, ¿no? Siempre estaba mucho más abajo. Más allá que se veía y se visualizaban en términos de comportamientos de alineamientos de fuerzas, de expectativas y demás, un escenario de estas características, ¿no es cierto? De 3 tercios electorales que realmente se mostró con mucha fuerza en las elecciones. ¿Este escenario de 3 tercios está consolidado o es solamente el punto de partida de algo que se va a terminar reconfigurando y que podrá cambiarse en octubre? Yo creo que es un escenario de 3 tercios que puede significar un movimiento de posiciones en el escenario de octubre. O sea, puede verse una situación donde esos tercios enroquen posiciones, cambien de posiciones. En los manuales clásicos de la ciencia política, sobre todo los de origen norteamericanos, hablan de que las opciones de centro tienden a crecer en los momentos de definición. O sea, quienes ocupen ese centro político tienden a aumentar sus chances en las elecciones cuando se van definiendo. Y obviamente hay una clara redefinición obligada por el propio sistema electoral argentino con el balotaje. Ahí solo 2 opciones van a dirimir la situación. Está claro que el país va a encaminarse hacia un balotaje. No creo que Milei logre conseguir lo que constitucionalmente se prevé para ganar en la primera vuelta, es decir, 45% del electorado, tiene que crecer 15 puntos o 40 más 10 de diferencia, lo cual no se visualiza. Milei creo que tiene esta potencia tan fuerte, recordemos que es un candidato sin estructura, sin fiscales de mesa, recién repasábamos algunas lecturas de prensa y demás, y en la provincia de La Pampa, donde ganó, abrió un primer local partidario hace tan solo 15 días, ¿no? Y a más allá de esa potencia, lo que uno visualiza es que tiene un techo electoral que sigue siendo muy bajo, ¿no? Porque su programa realmente es muy repulsivo en términos de convencer a un electorado más de centro, ¿no? Por supuesto que sí logra articular un voto que va más allá de lo ideológico y que tiene que ver con ese voto bronca, ¿no? Milei ha logrado sintetizar desde su posición, desde sus posiciones públicas, desde su elevado nivel de exposición pública, ese voto bronca, ¿no? De hecho, la misma búnker de campaña ayer lo demostraba, ¿no? Que se vayan todos, que no quede ni uno solo, recuperando por derecha una consigna de las protestas de diciembre del 2001. Esa desconexión que parece haber en un amplio sector que le votó a Milei entre la ideología que trasunta Milei en su plataforma y en sus discursos y una especie de voto ramalazo a la política tradicional, ¿crees que en algún momento va a catalizar de otra manera, Matías? Para que catalice de otra manera tiene que haber efectivamente un cimbronazo en la política en general, ¿no? Donde efectivamente los problemas de la gente conecten con los programas y con los candidatos que expresen esos programas, ¿no? Me parece que lo que está pasando es eso. Me parece que acá hay una gran cuota de responsabilidad muy grande, muy elevada de un espectro muy importante de los grandes medios de comunicación nacional, porteños, para decirlo más precisamente, que han corrido al sistema electoral a la derecha y que hoy han puesto en una situación de mucha encrucijada a toda la nación argentina. Yo creo que en ese voto de Milei, incluso en algún voto de Patricia Bullrich, lo que se visualiza es un electorado que no visualiza un programa absolutamente
desregulador de los patrones y las condiciones en donde se mueve la democracia argentina desde hace 40 años y el sistema institucional argentino de por lo menos hace 100 años, ¿no? Yo los invitaría a todos los argentinos y argentinas a leer los programas, al menos de las tres fuerzas políticas, ¿no? De estos 3/3, programas que son públicos y que, buscar eso no es menor en términos de saber qué se está votando, ¿no? Y que, por supuesto, la gran prensa argentina, porteña, mejor dicho, oculta permanentemente, en todo sentido y para todos lados, ¿no? Bueno, ayer Massa dijo algo, ya era muy avanzada la noche, que empieza a definirse si en nuestro país va a haber trabajadores o esclavos. Muchos trabajadores votaron a Milei. ¿Tienen dimensión de la precarización laboral a la que aspira Milei? ¿Por qué razón prende más la bronca o el criterio antisolante de Milei que este llamado a la reflexión de algo que puede ocurrir? De hecho, ya hay un nivel de precarización producto de la informalidad, pero se profundizaría ya legalmente si avanza esta promesa de campaña. ¿O crees que hay una versión Milei electoral y una versión Milei que mutará si empieza a aproximarse realmente a la administración del poder? No, yo creo que no, que es un cuadro profundamente ideológico, explícito en ese sentido. A ver, no necesariamente va a cumplir todas sus consignas de campañas, muchas son agitaciones bien de campaña. Yo creo que lo de la dolarización no va a ser un contexto donde se puede implementar de un día para el otro, lo puede implementar de un día para el otro, o incluso, me atrevo a decirte, en clave de 1 año, 2 años, e incluso de 4 años de gobierno. Lo real es que sí, en términos de la desregulación de cómo Argentina entiende el vínculo entre capital y trabajo, y es decir, todo el marco de los derechos sociales, laborales, de protección sobre el trabajo, que incluye, por supuesto, el marco regulatorio directo, ¿no? Es decir, los convenios colectivos, las leyes de trabajo en general, pero también todo lo que es la protección indirecta, es decir, educación gratuita hasta el nivel universitario, salud gratuita o por este mecanismo semipúblico de las obras sociales sindicales, política de vivienda pública, política de desarrollo social, de asistencia social a gran escala con los potenciar trabajo y demás. Eso va a ser modificado si gana Milei, digamos, porque entiende el vínculo entre capital y trabajo de una manera que Argentina ha definido o ha ido definiendo, por supuesto con conflictos, con mucha complejidad, pero desde al menos hace más de 100 años, ¿no? Entonces, eso va a ser así, no me quedan dudas. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Lo que dijo Massa con mucha certeza es porque efectivamente la política tradicional, muy entre comillas, es decir, el peronismo, las fuerzas nacionales y populares y el macrismo o la identidad esta más liberal conservadora, en ninguna de sus apuestas terminaron de resolver los grandes problemas de los argentinos que creo, esto es una posición personal, arrancaron con el triunfo de Mauricio Macri en 2015, ¿no? Desde ahí para adelante, la situación de la sociedad argentina, de los sectores populares argentinos, de los sectores asalariados argentinos, de las pymes y demás, ha ido realmente complejizándose, digo, no queda claro que Argentina pasó de tener el salario mínimo en dólares más alto de toda América Latina, equivalente a un salario mínimo de la periferia europea hacia 2014-2015, para terminar hoy siendo el salario más bajo de América Latina, ¿no? El salario más bajo por lejos, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo ha ido no resolviéndose los grandes problemas de la economía, como sobre todo particularmente la inflación vinculada al problema del dólar, a la escasez de divisas y al ciclo de valorización financiera y endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri, y que, hay que decirlo,
sobre todo la gestión de Martín Guzmán durante los gobiernos de este gobierno, el Frente de Todos, tampoco pudo resolver. Muchísimas gracias, Matías. Una última y breve referencia. ¿Crees que el poder económico podrá ser determinante con pulgar para arriba o pulgar para abajo con las aspiraciones de Milei? Y en esta semana será una clara señal de lo que pueda ocurrir. Sí, es cierto. Aunque también es cierto algo, digo, entre Patricia Bullrich y Javier Milei, en términos estratégicos, por sus vinculaciones empresariales e internacionales, que están muy ligadas al bloque neoconservador del gran capital norteamericano y incluso políticamente al trumpismo en los Estados Unidos, digo, es cierto que eso tiene un orden, ¿no? Eso tiene un orden, y por más que el empresariado local o parte del empresariado local argentino o con asiento local en Argentina tensione otra cosa, no quiere decir que eso no exprese orgánicamente unos fuertes intereses económicos que los sostengan electoralmente. Muchísimas gracias, Matías, por el análisis, muy amable. Por favor, Guillermo, un abrazo grande. Un placer como siempre. Matías Casabué, el licenciado en Ciencias Políticas, riocuartense, que además está desarrollando tareas como secretario general de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF, ayudándonos a entender lo que pasó ayer en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y sobre todo lo que se viene.